De la desesperación a la esperanza. En este live vamos a tener como invitada a una persona muy especial, Andrea Fajardo, quien ha estado en los últimos meses conmigo como paciente, a la cual vamos a hacer entrar en un momento. Y muchas gracias por estar ahí conectadas, porque hoy vamos a hablar de cómo es este proceso de psicología con el programa Hazte Cargo y todo lo que yo he venido desarrollando a lo largo de estos años para poder ayudar a mujeres como tú, mujeres que tal vez estén con síntomas relacionados con el dolor crónico, relacionados con esta ansiedad que conlleva, con la depresión que también conlleva el dolor. Así que hoy vamos a estar escuchando a Andrea y su maravilloso testimonio de cómo ha trascendido todos los síntomas y cómo ha podido lograr sentirse mucho mejor consigo misma en muchas áreas de su vida. Así que voy a ir dándole entrada para que empecemos de una vez y escuchemos toda esta maravilla de todo este método que he estado usando para ayudar a todas estas mujeres hermosas. Vamos a esperar un momento, a ver si Andrea se conecta. Efectivamente, ahí estás. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andre? Bien, excelente. Gracias Muy por estar ahí, parte. gracias por estar ahí tan cumplida. Bueno, hay muchas mujeres interesadas en escucharnos hoy, así que, bueno, ya te presenté de alguna manera, pero claramente creo que a todas nos interesa escuchar desde cuál es ese diagnóstico primero inicial. Bueno, cuéntanos quién eres tú, cuál es ese diagnóstico, por qué estamos aquí hoy. Claro que sí. Bueno, me llamo Andrea Fajardo y estoy viviendo acá en Colombia. Soy originalmente de Maracaibo, Venezuela. Eh, digamos, fue un viaje bastante largo para entender cuáles eran los síntomas y por qué y cómo se relacionaban conmigo y cómo yo me relacionaba con ellos. Fui a varios doctores donde me decían, bueno, debe ser que te lesionaste, de pronto haciendo ejercicios. Otros me decían que podría ser quizás por utilizar muchos eh, tampones, de lo cual no es así, nunca usé. Digamos, decían ese tipo de conclusiones. Y finalmente di con la doctora, la ginecóloga especialista en suelo pélvico, que ella me dijo, bueno, esto sí tiene que ver conmigo y es en el área pélvica. Ella me indicó que tenía el síndrome vesical doloroso, que es la cistitis, ¿no? Y también me dijo que tenía neuralgia del nervio pudendo. No Bueno, entendí, para mí fue otro, digamos, otro idioma, me habló en otro idioma y para mí era como, ¿y qué tiene que ver eso con que me duela de pronto la pierna izquierda o que me duela la nalga, la ingle, o que desaparezca y aparezca, o que cuando haga ejercicios me moleste y a veces no? O sea, iba como, a veces sí, a veces no era consistente, ¿no? Y creo que, bueno, a medida del tiempo me hicieron ciertas cosas como bloqueos de nervio para ver si mejoraba el dolor, era un dolor, digamos, ardor, como un corrientazo, hormigueo, dolor, presión, o sea, habían varias cosas que no eran totalmente congruentes, o sea, no había como, todo era al mismo tiempo, sino unas cosas sí, otras no. De pronto me daba una urgencia por ir a orinar y después se me pasaba el dolor, era bastante extraño, ¿sí? Y bueno, la que me aconsejó, que me dijo, deberías ir con una psicóloga. Y yo, pues no lo tomé mal, pero intenté ir como a diferentes psicólogos que no, digamos, eran de ayuda, pero no abordaban el tema del dolor como tal. Hasta que, bueno, finalmente me dijeron, no, Julie es la que te va a ayudar. Y así fue como empezó este viaje. Sí, listo, entonces creo que muchas gracias. Sí, dale, sí, antes súper. de que continúes, mi querida Andrea, sería muy bueno relacionarnos un poco con la terminología, ¿no? Porque muchas mujeres, creo que muchas de aquí ya no sabemos muchos de los diagnósticos, pero por ejemplo el tema de la neuralgia del pudendo es una de las
digamos, de lo que más se nos habla sin que sepamos realmente qué es eso, ¿no? Y tiene que ver, pues, precisamente con un atrapamiento de un nervio que se llama pudendo, que está inervando toda la zona pélvica, de todos los músculos a nivel pélvico. Y digamos que si bien es algo que está asociado, o sea, yo entiendo dentro de lo que yo sé, que si bien es una condición, puede estar asociada a muchos otros síntomas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la endometriosis puede estar asociado. En el caso de la cistitis intersticial también. En el caso de la vulvodinia, que también es muy, muy frecuente escucharla, ¿no? Entonces, yo creo que tanto tú como yo y muchas de las chicas que nos están escuchando, eh, hemos pasado como por etapas en las que nos dijeron, Tantas tienes este diagnóstico y posteriormente como que cosas. tu diagnóstico va ampliándose o no sabemos qué tenemos y se concluye, digamos, dentro de todo esto que esto está asociado al síndrome del dolor crónico a nivel pélvico, ¿sí? Eso es un síndrome. Y Sí, precisamente dentro de la experiencia que he tenido con mi propia vida, eh, quiero comentar esto porque siempre es importante saber, bueno, desde dónde es que parte este conocimiento y es a partir de una historia personal en la cual empiezo a generar una situación de síntomas, al menos un par de años, donde los síntomas iban, venían, cambiaban y aumentaban hasta que se generó un dolor pélvico como tal, donde estar sentada era, por ejemplo, imposible, o sea, era muy doloroso, ¿sí? Claramente, en medio del camino encontramos especialistas como por ejemplo los urólogos en el caso de los síndromes vesicales sí. o en el caso de los ya de los temas asociados más a tu parte íntima, pues tiene que ver con la parte de ginecología, ¿no? Y los expertos pues en toda esta área pues son los ginecólogos especializados en suelo pélvico o en piso pélvico, que son como los que debemos consultar en estas áreas. Lastimosamente, no todo el mundo sabe, no todos los urólogos saben, no todos los ginecólogos saben de qué se trata. Entonces tenemos que ir donde el especialista, saber dónde vamos. En este caso, voy a mencionar a la doctora Claudia Zambrano, Sí, ginecóloga en la ciudad de Bogotá, la cual a mí personalmente me ha ayudado y me sigue ayudando, bien. igual en el caso de Andrea y otras pacientes que tengo de ella. Precisamente con la doctora Claudia tengo este convenio en el cual he atendido a muchas de sus pacientes y lo quiero mencionar aquí porque digamos que la idea de haberlo hablado con ella como ginecóloga es haber concluido que esto necesita un tratamiento integral, definitivamente. O sea, que no es un tema específicamente Sí, sí. de como especialistas, sino que también habemos otras personas que podemos aportar mucho en el tema del manejo, sobre todo del dolor o de cualquier otro síntoma. ¿Sí? Ok. Entonces aquí, mi querida Andrea, yo sé que tú pasaste por unos procesos bastante intrusivos, fuertes y muy dolorosos. Cuéntanos cuál fue ese camino médico por el que pasaste. Bueno, estuve como con 8 o 10 especialistas, ¿ok? Primero, Muy bueno, bien. un médico internista, normalmente te dan manejo por traumatología, piensan que fue algo más, digamos, muscular, ¿sí? Ujú. Pongámoslo de luego empezaron a indagar un poco más y se dieron cuenta que no era muscular, sino era más bien en el nervio, por los síntomas. O sea, y creo que muchos me decían que no manejaban el tema, o sea, los que eran bastante humildes, ¿no? Ginecólogos que me vieron me dijeron, no, no manejo el tema. Otros me dijeron sencillamente que me relajara, me tomara una cerveza y que así me va a pasar el dolor, ¿no? O sea, fue un camino bastante difícil, la verdad. Digamos, en internet puedes encontrar muchas cosas colocando los síntomas, ¿no? También uno en la desesperación, porque lo más importante, digamos, o lo más difícil de tener este tipo de síndromes es dar con el síndrome. O sea, que te diagnostiquen, te digan, este es el camino, por acá es que vamos a ir. Y creo que muchas de las mujeres que estaban interesadas
en saber qué es, y buscando en Google, que tengo muchas compañeras, muchas amigas que también lo padecen. Nosotros tenemos una historia muy similar, donde buscamos los síntomas y sale cualquier otra cosa. O sea, puede salir cualquier otra cosa. O sea, ahí te ponen a hacer ejercicios y hace esto y de pronto te molesta más todavía porque igual no sabes qué tienes. Es un tema donde hasta sentarte una hora te incomoda. Tienes que estar yendo al baño todo el tiempo. Es bastante doloroso, ¿sí? En muchos sentidos, porque no solamente dolor físico, sino emocional, porque no sabes qué es y te sientes incomprendida. Y creo que darle visibilidad, y esta es la oportunidad para dar visibilidad a que esto existe y que muchas mujeres padecen de este tipo de síndromes y que la ayuda, bueno, de la mano de la ginecóloga es importante, pero también de entender el dolor. Y ahí es donde entra la doctora Julie. Bueno, ¿Cómo entender? Exactamente. claro que sí, Andrea, claro que sí, que eso es lo que vamos a hablar y en lo que, y digamos que es como lo nuevo y lo novedoso de todo este tema, ¿cierto? Porque es el descubrimiento que personalmente hice hasta hace creo que un año, más o menos, donde empecé a entender esto de otra manera, de todo basado en la neurociencia. Y bueno, me llama la atención, Andrea, todo este proceso médico por el cual pasamos, porque realmente la información que tú encuentras en el Internet es bastante confusa. Tengo a muchas pacientes que llegan a mí desesperadas porque la información que encuentra es muy desesperanzadora, es decir, no hay una cura, es que esto va a ser para siempre. Entonces, claro, cuando tú estás vivenciando el dolor y los síntomas, empieza todo este tema del catastrofismo y te empiezas a imaginar unos escenarios totalmente terroríficos frente a lo que va a ser tu vida y todas pasamos por ese túnel oscuro, ¿sí? Todas Claro. pasamos por esos momentos en los que, por eso nuestro live se llama así, ¿no? De esa desesperación a la esperanza, porque efectivamente estamos como encerradas en una cárcel mental, en una cárcel donde nuestro cuerpo es nuestra propia cárcel y no sabemos cómo escapar de ahí. Y nuestro deseo es escapar de ahí, escapar de los síntomas. Les tenemos miedo a los síntomas. Y a veces el miedo es tan grande que pues lo único que sucede es que se agravan, se vuelven más crónicos y bueno, efectivamente nuevamente puede comenzar otro ciclo de vivencias, ¿no? Porque esto sucede mucho en este tema del síndrome cuerpo-mente. Voy a hablar esto. El síndrome pélvico crónico es considerado un síndrome cuerpo y mente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los síntomas a nivel biológico pueden tener algún tipo de explicación, es decir, puede haber un daño estructural que explique por qué tienes estos síntomas, como puede que no, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, en medio de todos los exámenes que a mí me hicieron, en ningún momento me encontraron un daño estructural. O sea, me decían, o sea, tú estás bien, ¿sí? Pero yo tenía dolor. Entonces yo decía, ok, entonces esto tiene que ver con algo más allá, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema de la mente y cómo nuestra conciencia y todo lo que aprendemos desde niñas, ¿no? Voy a hablar aquí de mujeres, aprendemos a una serie de creencias, situaciones, vivencias, estrés y digamos, traumas y toda una historia de vida que finalmente se acumula en algo que se llama tu modelo interno. Y ese modelo interno aprendido es el que condiciona que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones respondan de manera predictiva ante ciertas circunstancias. Entonces, precisamente cuando Andrea dice, bueno, me mandaron a psicología, ¿no? Como que empieza, bueno, ¿por qué me mandan a un Sí, psicólogo? Y el cómo pensar de la gente es, bueno, tal vez esto yo lo tengo en mi mente, estoy inventándome esto, ¿qué está sucediendo? Lo cual genera una desesperanza mucho mayor, ¿cierto? sí, Exacto. ¿Por qué? Porque, y yo lo he escuchado a muchas chicas, me dicen, yo prefiero que me digan que tengo algo médico y que me pueden dar un tratamiento y que con ese tratamiento se me va a quitar y punto, se acabó el cuento, ¿sí? Es mucho más, obviamente es mucho más, o sea, te da un alivio y una esperanza porque no tienes que hacer mayor esfuerzo. sí. Listo, viene.
medicamento, te tomas el medicamento y se acabó el tema y chao. Lo que pasa que debajo de eso hay una serie de situaciones y vivencias que están generando que tú sientas los síntomas tal como los sientes, ¿sí? Claro. Y ahí es donde entra el papel, digamos, del terapeuta. Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿cómo fue este impacto de decir, bueno, tengo que ir al psicólogo? ¿Qué expectativas tenías frente a una consulta de psicología? La verdad he ido a varios, ¿sí? O sea, a lo largo, no digamos del tratamiento, pero sí de mi vida, he ido a varios psicólogos, digamos, a consultar cosas que uno tiene, ¿sí? Digamos, de pronto fallecimiento de alguien cercano, etcétera. Pero dándome cuenta de eso me hizo sentir aún más abrumada, porque las expectativas eran, ok, está en mi mente, estoy loca, lo estoy soñando y me duele y bueno. Entonces, claro, a llegar al punto de saber de que no se trata de una somatización, se trata de que realmente el dolor lo estás padeciendo, pero la manera en cómo toca gestionarlo y cómo lo has venido gestionando, así haya una pastilla mágica que te lo quite, mañana puede ser otra cosa, porque el estrés está allí y cómo lo vas viendo, la manera en cómo gestionas tus emociones, en cómo lo has ido haciendo, influye mucho en cómo tú ves el dolor. Y creo que sí, el dolor obviamente existe, es una alarma que nos dice que algo está mal, pero digamos, científicamente se sabe que puede haber algo, que sí, el nervio está mal, esto es todo lo que podemos hacer, hasta aquí llegan los estudios. ¿Y cómo gestionamos esto? O sea, saber que, digamos, desde un principio de cómo empecé, dije, bueno, no tengo herramientas. Empezando contigo, tuve esas herramientas y me di cuenta de que no importa si hoy es el síndrome de vejiga dolorosa, si mañana es, no sé, endometriosis, de igual manera lo que importa es cómo estamos manejando ese dolor y que hay estudios científicos que dicen que sí, que realmente hay dolor y se percibe mentalmente, ¿no? Pero no quiere decir que realmente no podamos frenarlo o lo podamos modificar ese hábito que adquirimos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un hábito Eh, que hemos adquirido. Así es, muy bien lo has descrito, Andrea. Sí, muchas veces digamos que la percepción que he tenido cuando he recibido algunas pacientes es como voy al psicólogo porque es que mi vida está afectada. Entonces mi vida está afectada a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel social, a nivel sexual, bueno, en fin. Y digamos que es como la percepción, vengo porque mi vida está afectada, ¿cierto? Y estas son las consecuencias de esta enfermedad. Uh -huh. Pero aquí va el punto, es que muchas veces pensamos que simplemente el psicólogo nos va a escuchar, nos va a dar unas pautas para mejorar un poco ese tema de nuestra vida y ya, ¿sí? Resulta que acá el manejo es muy distinto. Entonces les quiero hablar un poquito de cómo ha sido el programa que he manejado con Andrea para que ellos nos vaya contando cuáles han sido esos cambios de lo que inició pensando sobre sus síntomas y de lo que terminó pensando sobre sus síntomas. Entonces, el programa que yo manejo se llama así, programa protocolo Hazte Cargo. Y este protocolo nace de, de un estudio en el que yo me empiezo a formar en el 2021, que es un máster en coherencia personal, algo que de alguna manera suena un poco raro, pues eso de coherencia personal. Pues tiene que ver con hacer una maestría de vida, ¿cierto? Con mi coach William Sánchez. Y en este proceso que vivo con él, empiezo a generar también digamos, una sanación a nivel de mis emociones, un nivel de expresar y de profundizar de dónde es que viene todo esto que me estaba sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que mi cuerpo estaba hablando? Pero también, digamos, que tenía que ver mi historia de vida con esto que estaba sucediendo en mi cuerpo, ¿sí? A partir de ello, yo descubro que hay unas situaciones en mi vida y que he visto ya en muchas pacientes y puedo decirlo con mucha claridad, que hay temas muy, muy vinculados a nuestra figura materna. Sí. Muchas realidades invisibles que guardamos con nuestras madres a nivel de la carga de dolor que llevamos a la vida, el dolor de nuestras madres. ¿Sí? Y eso lo pude descubrir en mi caso
y lo he visto en Andrea, lo vimos con Andrea y lo he visto con muchas. O sea, yo creo que todas las que he visto, a las chicas que han pasado por acá, hay unos temas de una lealtad muy fuerte de cargar con un dolor emocional de nuestra madre, ¿sí? De nuestras madres. Entonces, esto digamos que yo lo he venido viendo ya en la experiencia y he observado que es una pauta muy común. Bueno, pero más allá de esto, a lo que voy es que de dónde nace esto que yo empiezo a generar. Y es que en esta maestría de vida se me pone una tarea que es generar algo que se llama un patrón transformacional, ¿sí? Y el patrón transformacional es simplemente una serie de pasos estructurados en los que tú vas de un punto A un punto B, ¿sí? Es decir, que inicias de una manera con una situación, con una problemática, con un motivo por el cual mover la vida y te lleva a un resultado. Este patrón transformacional generó este programa que yo hoy tengo, digamos, estructurado y mucho más estudiado y consiste en tres etapas, que es esta etapa inicial de que se llama reconocer para aceptar, luego viene esta etapa de rendirnos para soltar y finalmente recibir para crear. Mi querida Andrea ya ha pasado por las tres etapas, ¿sí? Súper Y bien. en estas tres etapas hemos identificado una serie de situaciones, creencias que había ahí asociadas, primero a lo que era su cuerpo y sus síntomas, ¿sí? Tuvimos que hacer una reprogramación y una reeducación, porque esto también se trata de educación en neurobiología del dolor, y aquí va el aporte del estudio que estoy haciendo actualmente, que es la terapia reversión del dolor crónico. Y esta terapia reversión lo que hace es aportarnos desde la neurociencia una serie de técnicas que te llevan a hacer una reversión de síntomas, es decir, una reprogramación de tu sistema nervioso y de tu cerebro que te llevan a generar que tu cuerpo no prenda la alarma o no genere el mismo mal hábito que ha aprendido durante tanto tiempo. Tantos años. Porque exactamente, algo muy común que nos pasa, Andrea lo sabe, y es que no es el primer dolor que tenemos en nuestra vida. No, O sea, tenemos una historial y generalmente es algo muy común en el dolor aprendido o el dolor neuroplástico se llama, y es que tenemos una historia de vida donde hemos venido con otros dolores, ¿sí? Dolor tras dolor tras dolor, que posiblemente era mucho más leve, mucho más llevadero, tal vez con una pastilla lo solucionábamos. ¿Cómo? mucho más común, Exactamente, ya que esto es, pero llega un momento en la vida donde ya te dice para, pausa, y el dolor se incrementa y se genera algún síntoma que es bastante incómodo, en nuestro caso, pues a nivel pélvico, que pues influye muchísimo en todas las áreas de nuestra vida y que es bastante incómodo y que pues digamos que nos baja literalmente hacia el infierno, sí, ¿sí? sí, exacto, Exactamente. sí. Entonces, Andrea, cuéntanos, a partir de este programa que tú vives, ¿qué iniciaste pensando de tus síntomas? ¿Qué pensabas de todo eso que te estaba pasando? ¿Y ahora qué piensas? Bueno, para empezar, digamos, daba una justificación lógica, buscaba una justificación física porque era algo incomprensible, ¿no? Ya que los síntomas variaban mucho. Y decía, bueno, me molesta un poco orinar la vejiga porque he estado aguantando mucho tiempo. Empezaba a darle excusas, ¿no? Que si, bueno, hoy hice mucho ejercicio y me lesioné o tengo que parar, hice mucha pierna, por eso me duele la pierna. Y continuaba dando excusas y no manejando lo que realmente pues, el cuerpo quería expresar, que venía siendo como una forma más fácil, tanto tiempo, digamos, de evolución que llevamos y el cerebro sigue pensando que es una forma más fácil enmascarar todo con un dolor en vez de simplemente enfrentarnos a lo que queremos sentir, bien sea una ira reprimida, ¿sí? Y eso va mucho más allá, digamos, de lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir, ¿no? A que hoy por hoy decimos, bueno, me siento mal, tengo este dolor, y es lo que realmente le damos la atención. Y creo que de alguna manera, en aquel entonces para mí era simplemente justificable decir que, bueno, estuve mucho tiempo sentada, 8 horas, 7 horas, no me paraba casi, por eso me duele. Ahora, hoy por hoy digo, puedo evitar estar mucho tiempo sentada,
pero también tengo que darme cuenta de que si me siento mal, buscar la forma de gestionarme a ver por qué estoy mal, ¿sí? Y creo que ha sido un salto muy grande, ¿no? De cómo salgo de un síntoma simplemente porque me tomo una pastilla, porque me coloco agua caliente, porque descanso, a enfocarme en qué es lo que me molesta, por qué me molesta, y liberándose el síntoma mientras hago algo como una escritura terapéutica, una reflexión sobre mis síntomas, entre otras cosas. Entonces creo que ha sido un salto bastante abismal desde Bueno, ese punto. bueno, Andrea, muchas gracias por esa respuesta. Entonces, yo voy aquí a explicarla como en el contexto de a qué se refiere Andrea, o sea, por qué hizo este salto. Generalmente, la percepción que tenemos inicial de los síntomas es que nuestro síntoma se debe a algo exclusivamente biológico. Esa es Eso. la primera explicación que obtenemos de nuestros médicos, de nuestros ginecólogos, ¿verdad? Es algo biológico. Hay muchos ginecólogos que en este momento ya están teniendo una apertura mucho más integral, entre ellos la doctora Claudia, como lo mencioné, otro ginecólogo con el que trabajo en la mano es el doctor Carlos Serrano, que también lo quiero mencionar aquí, que es el ginecólogo es mexicano, él trabaja en Puebla, México, lo conocí el año pasado y hemos también tenido la oportunidad de acompañar a mujeres también con dolor pélvico, ¿no? Muchas asociados a temas también de endometriosis, que en la endometriosis, digamos, hay un tema biológico, digamos que puede haber una causa estructural que explique muchos de los síntomas y obviamente hay que hacer una intervención biológica, pero a lo que voy es que lo biológico, ¿sí? Lo biológico no necesariamente explica lo que te pasa. Puede, y esto se ha comprobado ya en investigaciones en muchas áreas, a nivel de los dolores que te imagines, a nivel del dolor cervical, dolor lumbar, vértigos, dolor, el síndrome del colon irritable, la fibromialgia, ¿sí? Exactamente, que nos está llevando a pensar que hay un componente de nuestra conciencia y nuestra mente que también están colaborando con la percepción que tú tienes de los síntomas. Es decir, que hay personas, y se ha descubierto ya que hay personas que tienen daños estructurales en muchas áreas de su cuerpo y no tienen síntomas, ¿sí? Cuando yo descubro esto, claro, esto para mí es una sorpresa porque empiezo a decir, ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay un componente de mi mente que está haciendo una jugada bastante fuerte y que si no me doy cuenta, pues esto se puede volver algo de años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que lo que está haciendo Andrea ahora es cambiar su pensamiento, solo es por el daño biológico, a pensar emocionalmente. Y esto lo habla el doctor John Sarno. El doctor John Sarno escribió un libro que efectivamente Andrea tiene. No sé si lo puedes mostrar, lo tienes por ahí cerquita, pero es un libro que yo se lo recomendé, ella lo ha estado leyendo muy juiciosa, creo que ha sido una de las pacientes más juiciosas que he tenido y que ha leído este libro. ¿Por qué recomiendo este tipo de lecturas y para que ustedes lo tengan muy en cuenta? Porque en la medida que nosotros leemos esta información, nosotros vamos adquiriendo seguridad. Es ese, muchas gracias, se llama curar el cuerpo, eliminar el dolor, ¿sí? El doctor John Sarno nos habla de que él enseñó a sus pacientes, él es un médico estamos hablando del siglo XX, o sea, en su momento es el pionero de todo este enfoque, fue muy criticado por los procedimientos que él aplicaba con sus pacientes porque él no se iba a tratarlos ni con fisioterapia, ni con medicamentos, ni con cirugías. Él iba directamente a la emoción. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente contigo? Entonces él enseñaba a los pacientes a pensar emocionalmente. Es decir, ya no me centro en, ay, me está doliendo, este síntoma es muy incómodo, sino qué está pasando en mi interior, en mis pensamientos, en mis sentimientos, que tal vez está provocando esto que está también sucediendo en mi cuerpo y que está asociándose y condicionándose y generándose un aprendizaje a nivel de cerebro que me está llevando a manifestar estos síntomas. Entonces, cuando cambiamos ese foco, ¿qué pasa? Reduce el catastrofismo, reduce el nivel de ansiedad, ¿sí? Dejamos de medir resultados
en los síntomas, es decir, ya no estamos centrados en si yo estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, porque esto no es un indicativo de tu mejora, ¿sí? Ese no es un indicador, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los síntomas, sobre todo cuando son síndromes mente-cuerpo, pueden hacer esto. Pueden subir, pueden bajar, pueden variar, pueden cambiar, ¿sí? Pueden desaparecer, pueden volver a aparecer, ¿sí? Porque tu cerebro lo ha aprendido durante mucho, mucho tiempo. Y hay algo que se llama la sensibilización central, que es un término que se usa para explicar que tu sistema nervioso pues aprendió eso y está mucho más hiperactivo y más sensible ante estímulos que podrían ser no dolorosos o no amenazantes, pero que tu cerebro los interpreta como amenazantes, ¿sí? Es decir, literalmente le tenemos miedo al dolor. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Ese miedo al dolor. ¿Para qué? Para que tú te sientas mucho más segura, ¿sí? Cuando tú le pierdes miedo a los síntomas, el síntoma se va, literalmente, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bajo un entrenamiento, ¿sí? Es un entrenamiento que se hace primero entendiendo la información. Es decir, uno de los pilares de la terapia de reversión del dolor es la neurobiología del dolor, entender qué es lo que está pasando realmente en mi cuerpo, ¿sí? El doctor John Sarno en este libro explica algunos conceptos en relación con la neurobiología del dolor. Y es uno de los primeros puntos que yo trabajo con muchas de las pacientes y les explico específicamente, mira, esto y esto y esto está sucediendo. Entre ellos, que el dolor es una alarma que se quedó activada, aunque ya incluso no haya daño o aunque el daño ya se esté tratando, ¿sí? Médicamente, pero que la alarma sigue prendida. ¿Por qué sigue prendida? Porque hay una valoración que hacemos a nivel de conciencia de que hay amenaza y peligro en nuestro ambiente. Se activa nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Y por ende, este cerebro reptiliano pues está en modo supervivencia y te sigue mandando simplemente la señal de aquí hay que sobrevivir. Entonces tienes que luchar o tienes que atacar o algo tienes que hacer y defenderte y por ende el cerebro empieza a pensar que estás en modo peligro y activa la alarma de dolor. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que nos está hablando Andrea, pensar emocionalmente. Ese es uno de los tips que les quiero dar. Ya no vamos aquí a centrarnos en, ¿y entonces qué será? ¿Y entonces me hago este examen o me hago este otro? Ok, hay un punto en el que cada una va a definir en dónde parar, porque a veces es tan tortuoso el camino de, me van a hacer este examen, es que me van a hacer este procedimiento y voy a probar esto y voy a probar lo otro, que en algún punto te cansas. Y en algún punto tengo una paciente reciente que me decía que le han hecho hasta, bueno, no sé, resonancias magnéticas, unos exámenes de neurología muy especializados, porque ella tiene un montón de sensaciones en todo su cuerpo, además de la vulvodinia, porque ella tiene vulvodinia, y me dice, y todo lo encuentran bien, me dice ella, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a tener seguridad en la información, a leer este tipo de libros, ¿sí? A empezar a entender la información, ¿qué pasa? Que tu corteza cerebral empieza a entender digamos, esa información le empieza a generar otras conexiones neuronales y en la medida que se generan esas conexiones neuronales empieza un reaprendizaje del modelo que ya habías aprendido de dolor y de síntomas y de ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante saber a qué le apostamos. Hay un momento en donde debemos tomar una decisión, ¿sí? Y en algún momento yo la tomé, Andrea la ha tomado, nos contarás ahorita, Andrea, en qué momento tomas esa decisión de decir, ya no más, yo ya no voy al procedimiento médico, ya hice esto, ya hice la fisioterapia, ya hice aquello, ya lo probé, me ayudó, esto no me ayudó, y ya decides en centrarte en ti y en decir, no, espérate un momento que esto tiene que ver conmigo, no es por acá, no es solo por acá. Quizás un complemento, ayuda, Sí, ¿sí? Pero incluso yo solté, yo dije, ok, no más fisioterapia, que me iban a hacer bloqueos del nervio pudendo, con todo el respeto de lo que eso significa y lo que puede ayudar a muchas mujeres seguramente. En mi caso decidí no tomarlo y dije, no me hago bloqueos, no me hago más instilaciones vesicales porque a mí me hacían unas instilaciones vesicales bastante dolorosas. sí. Dije, no más de ninguno de estos procedimientos y me centro en mí. Cuando tomo esa decisión, a los meses empiezo a notar diferencias. Y dije, wow, mejoré y no tuve que pasar por ninguno de esos tratamientos. Entonces, todo eso, Muy afortunada. wow,
Exacto. Entonces, Andrea, ¿cómo fue en tu caso? ¿En qué momento tú tomas esa decisión de decir, ya, empiezo a sentir esta seguridad y a decir, por aquí es el camino? Honestamente, Yuli, te digo que me costó bastante, porque obviamente estaba buscando esa excusa de por aquí, por allá. Entonces, empecé con el primer bloqueo, y eso fue ya hace como 2 años, el primer bloqueo del nervio. Y sí sentí una mejoría, pero una semana, algo así. Imagínate, una semana. Entonces, pues, dije, ok, de pronto es parte del tratamiento. Seguí otra vez el segundo bloqueo, lo mismo, hasta un tercer bloqueo. Imagínate hasta dónde llegué para darme cuenta. Entonces, creo que parte de la revelación fue cuando la doctora Claudia me dijo, creo que sería bueno que añadiéramos otra cosa a tu tratamiento. Y ahí fue cuando me dijo que psicología. Y yo ahí fue cuando paré todo, inclusive las terapias de fisioterapias. Yo hacía muchas y llegué a hacer 30 aproximadamente, imagínate. Y sentía mejoría en el momento, pero el dolor a veces aparecía, estaba, era muy molestoso. Digamos, 100% no se ha ido, pero sí redujo demasiado. O sea, ahorita creo que es esporádico. Entonces, hay una mejoría increíble sin bloqueo. Fisioterapia. Wow. Y tenía miedo y terror de hacer ejercicios porque pensaba que me iba a doler y empecé, dije, no, voy a empezar a hacer algo poco a poco. Y empecé a hacer pilates. Hubo un momento en que me sentí que me estaba saboteando de alguna manera, porque me empezó a doler. Dije, ¿será que dejo de hacer pilates? Y ahí fue cuando hice el clic. Y ya tenía la primera, como después de la primera sesión contigo, hice ese clic. Y ahora he ido a pilates sin problemas. Perfecto. Maravilloso eso que nos cuentas. Y has tocado un punto importante porque aquí hay un tema de todos los miedos y condicionamientos que generamos alrededor del dolor. Y la evitación. ¿Cuál es la respuesta? Pues evitar. Entonces evitamos hacer ejercicio, evitamos tener relaciones sexuales, evitamos caminar, evitamos, sobre todo el tema del movimiento en el dolor pélvico, se bloquea bastante. ¿Sí? Entonces, una de las, digamos, de los tips a seguir dentro de todo este procedimiento es exponerte a lo que estás evitando. Pero no es que ir que exponerte como de una, ¿no? Como subirte a un edificio. O sea, si tienes miedo de las alturas, no te vas a ir como a un 10.º piso a lanzarte por allá, ¿no? Eh, Gradual. de una. Tienes que ir, vamos probando, vamos por el primer piso y luego por el segundo y luego por el tercero. O sea, tienes que ir con unos pasos. Y en la medida que tú te vas acercando al estímulo, puedes encontrar una respuesta muy fabulosa como la que encontró Andrea, como la que he encontrado yo en mi vida, y es no sentir dolor, ¿sí? Ahora aquí hay que aclarar algo muy importante, y es que como es un dolor aprendido, ¿sí? Posiblemente como nuestro cerebro lo aprendió durante tanto tiempo, por momentos nuestro cerebro vuelve y comete ciertos errores, ¿sí? Errores predictivos. Es decir, como que ya entró la nueva información, pero dice, ay, pero yo me acuerdo que había otra información, ¿no? Y te manda nuevamente el síntoma, ¿sí? Pero entonces, ahí es donde, digamos, tenemos que saber qué hacer porque muchas veces entramos en pánico nuevamente. Y si entramos en pánico, lo que está entendiendo nuestro cuerpo es que estamos nuevamente en peligro y posiblemente nuevamente se encienda la alarma y nuevamente comience un ciclo de dolor. Y esto pasa muchas veces en nosotras, que puede haber ciclos de recuperación, pero que puede haber recaídas. Y las recaídas hacen parte de la sanación, ¿sí? Entonces, y tener esa conciencia es importante porque si llega una recaída, si vuelvo a sentir un síntoma, yo sé qué hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? No entrar en pánico. Pero esa es la primera respuesta más instintiva que tenemos. Entramos en pánico. A mí me pasó el año pasado. Volví a tener una recaída después de estar como un año y medio súper bien y de repente está otra vez. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues yo todavía no comprendía muy bien esta información que hoy estoy dando, que ya la he venido estudiando ya en los últimos meses de manera mucho más profunda. Yo entré en el pánico total. O sea, yo me asusté, dije, no, otra vez se desbarató mi vida,
entré en depresión, entré en unos procesos muy duros emocionales, los síntomas estaban full, full, full. Y hasta que empecé a comprender esa información y decir, ok, yo tengo que entrenar a mi sistema nervioso, voy a entrenarlo y a los meses los síntomas desaparecieron y disminuyeron. Y si de repente vuelvo a tener un síntoma, es muy leve, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ya el cerebro aprendió. Pero entonces, ¿cuál es la base? Irnos a otro de los pilares. Es que ya voy mencionando dos y no le puse nombre al segundo. El primero fue la neurobiología del dolor. El segundo, que es lo que estamos hablando ahorita, es exponernos al dolor y a los síntomas. Y esto tiene unas técnicas bastante interesantes basadas en la terapia de reprocesamiento del dolor crónico. Si quieren leer más de esto, si quieren educarse en esto, sigan al doctor Alan Gordon, quien es el que propone todo este método de exposición al dolor, ¿no? Y que trabaja con métodos de exposición bastante interesantes de reprogramación neuronal. Ahora, resulta que el tercer punto es la terapia de expresión de conciencia emocional, ¿sí? Y ahí es donde este es uno de los que más me fascina porque es mi fuerte, es decir, es como, pues yo soy psicóloga, pues aquí es donde yo centro toda mi atención y es en cómo es que yo expreso mis emociones y hago conciencia de lo que está pasando. Entonces, si yo voy a pensar emocionalmente, yo tengo que aprender a pensar emocionalmente y a saber cuál es la emoción subyacente y qué voy a hacer con esa emoción y cómo la tramito. Esas emociones subyacentes pueden estar asociadas a tres cosas, a tres factores. Uno, la historia de vida, es decir, todos los traumas que posiblemente vivimos, que muy seguramente vivimos y que muchas tenemos, heridas emocionales. Dos, todo lo que tiene que ver con factores de estrés actual. Y tres, con rasgos de personalidad. ¿Sí? Entonces, esas emociones pueden estar vinculadas a estos tres factores. Estos tres factores hay que trabajarlos mucho, ¿sí? Cuéntanos, Andrea, ¿cómo fue tu experiencia trabajando en estos tres puntos? ¿Y cómo has logrado, tal vez, trascender, sanar todo esto? Digamos, empezando con los libros, ¿no? Que hay mucho donde fue como un choque bastante interesante. Digamos, empecé a leer el primer libro que me recomendaste y creo que dije, ok, el título tiene sentido ahora, ¿no? El deja de ser tú. Es bastante difícil enterarse de que dejar de ser tú se refiere a ir más allá, a trascender mente, cuerpo. Y que seguimos pensando de alguna manera que no podemos lograr vencer el dolor, ya que lo vemos muy grande, ¿no? Ese es el primer obstáculo. Y de alguna manera verlo así y ver que no es tan grande, que se va volviendo pequeño, que hay forma de cambiar nuestra estructura, de cómo hacemos, digamos, conexiones nuevas y que puedan ser de alguna manera beneficiosas para no solamente la salud física, sino mental. Entonces creo que va, va dando ciertos puntos, ¿no? El tema de seguir leyendo e instruirse es muy importante, a pesar de que es difícil como nos hemos criado, porque también es parte cultural, ¿no? Del tema. Muchas veces te duele, no llores, tranquilo, Uh -huh. traga duro, va a pasar. Y ese traga duro se acumula, se acumula. Y eventualmente tiene que salir de alguna forma. Y hoy salió como un síndrome de vejiga dolorosa, como el tema de la neuralgia del nervio pudendo. Y eso ha sido como las primeras etapas. Llegando de allí y arrastrando a la solución, hay un camino. Y el camino para una persona que no sabía cómo gestionar de alguna manera las emociones y que siempre le decían, no llores, o cálmate, Uh -huh. tienes que estar contenta, estás viva. Sí, es parte de eso, pero cuando hay un dolor uno se enfoca mucho en ese monstruo. Entonces, el tema de hacer esa psicoterapia contigo ha sido como un cambio de 180 grados increíble en donde yo he sentido que ha valido la pena y que tenía que suceder. Entonces, en la terapia hablamos no solamente de cómo nos expresamos, sino también expresarnos a través de la escritura, que me ha parecido muy difícil, que ha sido como, no sé por dónde empezar, qué escribir. Entonces, creo que allí he como logrado mucho
eso de dar un respiro al síntoma en el momento de la terapia de escritura. Súper buenísima, muy recomendada. Y creo que aparte de eso, bueno, seguimos con el tema del plan, ¿no? Y son ciertos pasos que toca seguir y no hay nada mejor que ir a la mano de un psicólogo porque honestamente, así como te sucedió a ti, tú sabías que podía pasar una recaída. Y estar uno por un lado, intentando gestionarse uno solo, creo que hay mucha frustración. Es bueno ir de la mano y parte de esta enfermedad o de esta condición que la llaman los ginecólogos, es bueno ir acompañados. Ir acompañados porque es lo que te va a aportar a ti comprensión y de que si me caigo tengo como levantarme y qué me va a apoyar para esa levantada. Y más, o sea, digamos, fue mucho como yo hice el clic porque tú me dijiste que había sufrido lo mismo. Para mí fue, esta es, aquí hay un macho, así. Y ser valientes, ser valientes. Sí, Eso es. sí, gracias. Gracias por lo que comentas. Y bueno, digamos que efectivamente si tú no comprendes o no has vivido, tal vez la empatía es más difícil. Y creo que aquí hay una historia de vida que es la que me viene inspirando a poder hacer estos acompañamientos. Si yo no hubiese vivido esta historia, no tenía ni idea de estos temas, yo no tenía ni idea antes que era esta vaina. Y cuando empiezo a conocerla y a saber que había tantas, tantas mujeres con todas estas problemáticas, yo dije, no, aquí hay que hacer algo diferente, ¿sí? Sí. Y efectivamente he venido construyéndolo, porque es que no es un tema que exista o que haya un psicólogo que se especialice en dolor pélvico. No, o sea, esto no es una especialización de universidad, ¿no? Esto ha sido una construcción tanto personal como también profesional, uniendo conocimientos de muchas, digamos, puntos de vista desde la ciencia, pero también desde otras perspectivas. He venido como integrando para poder ahí sí dar luz a lo que hoy es este programa y el cual voy a venir trabajando en los siguientes 6 meses, voy a trabajar en el programa y lo voy a fortalecer, lo vamos a alimentar mucho porque esto es para impactar, o sea, y no es solo Andrea, no es solo Julie, ya son muchas de mis pacientes y tengo varias con resultados. Tengo otras referencias de todo lo que mi profesora, que es Encarna Espunya, que es la fisioterapeuta que ha creado todo este método de la terapia reversión del dolor. Ella es española y también ha tenido unos resultados increíbles con personas con dolor pélvico. Entonces, todo esto le da un respaldo y una credibilidad muy fuertes. Lo importante aquí es nosotros qué creemos, en qué queremos creer, ¿sí? Porque aquí hay muchos puntos y aristas que a veces recibimos de otros profesionales, de otras situaciones, y nos confundimos. Yo no te puedo decir que esta es la verdad absoluta. Puede haber otras perspectivas que también ayuden, ¿sí? No, y puede que haya otras personas que les funcionen otras cosas, no lo sé. Yo te hablo de la experiencia que yo he tenido, Andrea te habla de la experiencia que ha tenido viviendo lo que es todo este método, cómo ha mejorado ella, ¿sí? Y la idea es que cada una tome su decisión, hacia dónde me quiero ir, en qué creo realmente, y que empecemos a apoyarnos en estas referencias bibliográficas que les hablo para empezar a entender la información, porque si no la entiendo, yo voy a ir con una expectativa de que alguien me va a sanar y resulta que así no funciona. Nadie te va a sanar, a mí nadie me ha sanado. He tenido acompañamientos, he tenido personas que me han llevado de la mano, que me han enseñado, pero ¿quién puso en práctica todo eso? Pues yo tuve que hacerlo, yo tuve que ponerlo en práctica, ¿sí? Estaba en la desesperación absoluta, pero empecé a ponerlo en práctica, o sea, empiezas a tener fe en que hay algo que sí funciona, ¿sí? Pero, ojo, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Porque a veces la expectativa en los resultados es tan grande que generamos más ansiedad. Entonces, digamos que el proceso consiste en soltar la expectativa y hacerlo con la confianza de que estás haciendo un proceso de autoconocimiento, que te estás conociendo en tus pensamientos, en tus emociones, en tus conductas, en tus hábitos, y que ese proceso de autoconocimiento implica también
ese amor por ti, de volver a ti, ¿no? De recuperar ese amor por lo que eres, por tu historia, por honrar también esa historia en la que muchas veces hemos llevado y cargado un dolor emocional muy fuerte, ¿sí? Entonces, todo eso implica pues un proceso de mucha conciencia y de ir despacio, de ir con compasión, ¿sí? Precisamente en medio de estas historias que nos encontramos muy comúnmente, hay muchos temas relacionados con el tema de la sexualidad, ¿sí? Y ese es uno de los, digamos, de los puntos que tiene que ver con el placer y el dolor. Si se dan cuenta, son dos puntos ahí en Bueno, controversia, ¿no? Entonces sale el tema del dolor bloqueando el placer, total. ¿sí? Y el placer en todo sentido, no me refiero solo a un placer sexual, me refiero al placer de la vida, al Todo, placer del disfrute, al placer del gozo de vivir, ¿sí? Y eso lo perdemos. sí. Yo lo veo los días de mis pacientes con dolor pélvico. O sea, cuando yo voy y hago los ejercicios y las técnicas que aplico, el resultado es increíble, es el mismo. Todas tenemos una pérdida de disfrute de la vida, Sí, una carencia de disfrute, ¿sí? Nos hemos desconectado de ello y nuestro cuerpo también lo aprende y desconecta las vías de placer en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese también es parte del trabajo y que en este momento estamos con Andrea, creo que en ese punto, ¿no? Que hemos querido reforzar porque ya está muy enfocado en volver a reforzar el disfrute de la vida, pero también el disfrute del cuerpo y el disfrute del placer. Y eso también se aprende. Es decir, como así aprendió el cuerpo a sentir dolor, pues puede volver a experimentar placer también, ¿sí? En todos los sentidos de la palabra. Y ese es otro de los puntos básicos dentro del proceso. ¿Qué opinas de este punto, André, en tu caso? que tú lo dijiste súper bien, donde hay una palabra que opone a otra. Son antónimos, digamos, donde hay dolor no hay placer y donde hay placer no hay dolor, ¿no? A veces no entendemos muy bien, ¿no? Y pensamos que porque de pronto tenga cierto dolor un día, anulamos totalmente el placer. Y básicamente incluso me daba cuenta de que era algo común el exponerme a mucho trabajo, a no temas de salir, por temas de trabajo, por el dolor, me cohibía bastante. Y creo que eso lo que hace es exactamente eso, anular cómo vemos la vida y cómo volvemos a disfrutarla, ¿no? Y viene el punto clave que es lo que habías mencionado, de cómo aprender nuevamente a que esas vías se desarrollen y que vuelvan a existir, ¿no? Porque ya obviamente están bloqueadas por el dolor. Y es poco a poco, o sea, digamos, no es como quiero, le tengo miedo a las alturas, como habías mencionado, me voy a tirar desde el 10.º piso con un paracaídas. Es poco a poco, es un pie, voy subiendo un poquito, un otro escalón y hoy me preparo un café que quiero, intento no cohibirme en de pronto hacer un poco de ejercicio, que digamos de a poquitos. Entonces Exactamente. es lo que ayuda. Sí. Exactamente. Entonces, ahí estos tres pilares que hoy les he mencionado son parte de. Hay otros dos pilares que les quiero mencionar así rápidamente que tiene que ver con el estilo de vida ABA, que es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, es decir, de mente a cuerpo, cuerpo a mente, se llama así, que es como un poco desarrollar este estilo de vida a través de la conciencia del cuerpo y que lo puedes hacer desde un punto de vista de tu salud a nivel físico, ¿no? El Pilates, por ejemplo, es una de las herramientas. No es, quiere decir que todas tengamos que hacer Pilates, hay muchas otras. Por ejemplo, hay una que yo uso, que es el Qigong, que es algo que he venido aprendiendo recientemente y es increíble, o sea, wow, o sea, son sesiones increíbles, pero tampoco tiene que ser esa, pueden ser muchas otras, ¿sí? Digamos que es el estilo de vida que tú adquieres también para el autocuidado y para la prevención de otras situaciones. Te pueden volver a despertar síntomas si tú te descuidas. Y el otro punto es el otro pilar, tiene que ver con el movimiento. Porque hay gente que realmente le tiene miedo a moverse, ¿sí? Miedo al movimiento como tal o al dejar de moverte.
porque es que, por ejemplo, en los síntomas pélvicos, el sentarse, por ejemplo, genera mucho dolor y evitas empezar a sentarte, ¿no? Y el miedo al movimiento también es un tema que se trabaja desde estas técnicas de manera también muy interesante. En el caso de André no ha sido tan, digamos, tan fuerte el tema del condicionamiento a nivel de movimiento porque ya lo ha venido enfrentando y bien, pero hay otras personas que realmente le tienen mucho temor al tema. Entonces, digamos que de acuerdo a cada persona, estos pilares se pueden ir trabajando, moldeando, en algunas se profundiza mucho más, por ejemplo, en el tema emocional, en otras se profundiza mucho más en el tema de lo que se llama la indagación somática, que es la técnica de terapia de reprocesamiento del dolor, que yo creo que esa es una de las herramientas más mágicas, todas son felices con esa herramienta de la indagación somática. Y si quieren otras personitas acceder a eso, tengo una masterclass grabada que le he ofrecido a algunas personas y que tiene un material inicial que es como la base y la profundización de esto que estoy diciendo, o ya involucrarte en un proceso terapéutico. En este caso, lo ofrezco conmigo porque realmente somos muy pocos los que conocemos este tipo de terapia. En el mundo ya se están formando varios. En Colombia, no sé si hay otro por ahí que me esté escuchando y alce la mano y hagamos equipo. Por el momento estoy yo en Colombia como terapeuta de facilitadora de esta terapia de reversión del dolor. Entonces, digamos que es algo muy nuevo, pero que está teniendo tanto impacto y cada vez hay muchos más profesionales. Prontamente vamos a tener estos profesionales. Estoy hablando con, por ejemplo, un fisioterapeuta de España con el que vamos posiblemente a hacer unas colaboraciones. Estaba otro chico que también trabaja con temas de migraña, que también vamos a hacer unas colaboraciones posiblemente. Entonces, todas estas personas que están ahora facilitando esta información son personas que han mejorado y están dando testimonio de ello y te están dando la oportunidad de que tú aprendas. Entonces, hoy Andrea nos quiso venir a dar ese testimonio para favorecer eso, para favorecer el hecho de que todas sí podemos, ¿sí? Porque nosotros dudamos mucho en que podamos, pero sí podemos. Pasamos por esos infiernos de la vida en donde el dolor nos consumió, pero acá estamos, ¿sí? Y aquí estamos nuevamente, ¿sí? Y la vida nos lleva así, en abismos, en volver a enfrentar situaciones. Yo recientemente he enfrentado situaciones de mucho estrés. Sí, totalmente. Ah, Pienso que o como sea, nombre de tu Instagram, mejor juntos. exactamente, exactamente. Pues, Entonces, Andrea, para ir como cerrando, cuéntame cuáles serían como tres cositas, tres consejos que tú les darías a todas estas mujeres que tienen dolor pélvico para que ellas las puedan poner como en práctica en su vida, de pronto de lo que a ti te ha servido y has hecho. creo que el primer consejo es aceptar, aceptar que, que tenemos y que de dónde viene, ¿no? De dónde proviene, que lo habíamos mencionado durante el live. Segundo, enfrentarse, decir, si no quiero sentarme mucho tiempo porque me molesta, porque, bueno, intentar visualizarlo de otra forma y estar muy abierta a la lectura. O sea, creo que lo más importante es empaparse de conocimiento acerca del tema, más allá de investigar toda la sintomatología, que era lo que hacíamos cuando estábamos en ese túnel oscuro que habías mencionado, más allá de qué es el síndrome de dolor pélvico, o por qué tengo esto, o digamos, por qué el nervio se me dañó, o sea, buscando causas y seguir buscando y volver en círculo, es más bien abrirse a la posibilidad de soltar el síntoma. Y creo que más allá de soltarlo se viene dando con ayuda mutua de una psicoterapeuta, por supuesto, y que sepas que tienes que reprogramar el cerebro, abiertas a reprogramarlo, porque también es parte del proceso. Si te estás muy cerrada y dices, no, yo no creo en esto, yo creo fielmente que hay una pastilla en que yo me tomo un anticonvulsivo o me tomo un antidepresivo y esto me va a quitar el dolor, o no sé, de pronto si me hago todos los bloqueos del mundo, me va a ayudar. Creo que abierta la posibilidad de que primero reprogramemos nuestro cerebro de cómo ve el dolor. Y el último consejo, pues compartir con otras personas lo que se está pasando. Hay muchas que no hablan por miedo, por tabú, por muchas cosas, ¿no? Culturalmente hablando. Y creo que eso es lo que
nos detiene en evolucionar, en buscar. Exacto. André, muchas gracias por eso y me gustó este último punto en especial porque mira que hay un tema con el dolor pélvico y es que hay mucha vergüenza Sí, alrededor de. Y es un tema cultural, o sea, es un tema de sentir vergüenza y de sentir culpa, y no es un tema como el que puedes hablar como cuando tienes, por ejemplo, una migraña. O sea, tú cuando tienes migraña dices, no, pues tengo dolor de cabeza, y ya, ¿no? Y se lo puedes contar a quien sea, ¿no? Pero cuando tienes dolor pélvico no andas por la calle diciendo, oye, es que tengo dolor pélvico, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso del dolor pélvico? Y tiene que ver con tu intimidad, ¿no? Tiene que ver con tu feminidad. Entonces, claramente hay un tema de vergüenza, hay un tema de no querer hablar, de no querer salir, y es respetable, finalmente, porque hace parte de tu intimidad. No todas se atreven como Andrea a salir acá a dar testimonio, dicen, no, esto me lo reservo para mí, es mi vida, y es totalmente respetable y está bien, ¿sí? En este caso, Andrea dijo, yo sí quiero hablar, entonces, bien, yo he dicho, yo sí quiero hablar y no me da pena decir que he tenido dolor pélvico y que he tenido síntomas y que me ha dolido, ok, ¿sí? Depende mucho de lo que ya, digamos, pensamos este tema cultural y que realmente nos atrevamos a poder dar testimonio, a saber que podemos salir adelante, a que podemos tener herramientas, que hay muchas cosas por aprender, créanme, que tenemos resultados increíbles. Y no solo en el dolor pélvico, yo lo he aplicado con otras personas, con otro tipo de síntomas también, porque es que el dolor pélvico es uno, ¿no? Pero hay personas con dolor pélvico, por ejemplo, que tienen también migraña, dolor lumbar, colon irritable, bueno, fibromialgia, como le había mencionado, que son como de las más comunes que he escuchado en personas con dolor pélvico, que también se aplica, o sea, no es un tema solo específicamente de dolor pélvico, es para cualquier otro tipo de dolor crónico, y generalmente estos dolores crónicos que el común denominador es haber pasado por un montón de médicos y cosas y no te descubren nada, y entonces, o de repente sí tienes algún daño, pero te dicen que no, que hay personas que no tienen síntomas, y entonces uno se empieza a confundir y decir, ok, es que está pasando en mi mente, claro. ¿sí? Entonces todo esto se enseña, se aprende, y esta es la invitación abierta a todas las demás mujeres bellas que nos acompañaron hoy, las que van a verlo después por diferido. Aquí hay una puerta abierta de mucho amor, de mucha compasión para acompañar. Y André, pues, ya está ahí como, seguramente como apoyo, si otras mujeres quieren de pronto preguntarte, no sé, siempre a veces queremos como referentes, ¿no? Claro. Y no sé qué tan abierto estés a eso, yo te estoy lanzando ahí como la invitación, diciendo sí, buscan a Andrea. Súper abierta a, y a responder, porque realmente ya me han llegado varias personas en otros lados que han sido referidas por la doctora Claudia, la ginecólogo, y sí, claro, por supuesto, muy abierta a cualquier duda, inquietud y que estamos para apoyarnos, ¿no? Pienso Muchas gracias. que es clave. No, Claro que sí, Ángel, y yo te agradezco desde el corazón, desde mi alma. Sabes que cuando hay este tipo digamos, de vínculos terapéuticos, se genera una confianza, se genera un cariño. Entonces te mando un abrazo de todo mi corazón con cariño. Créanme que cuando Andrea me empezó a hablar de los síntomas, voy a decir como una infidencia, y de su mejora y de todo lo que ella ha venido haciendo y generando en su vida, que día a mí se me aguó el ojo. Yo dije, o sea, me conmovió mucho. Y Andrea me hace llorar. no, Porque era algo de felicidad, porque realmente me conmueve lo que ella ha logrado, lo que otras chicas también están haciendo. Y me genera mucha satisfacción poder compartirles todo esto y de verdad muy agradecida. no, súper. Un abrazo y un beso desde acá y bueno, espero que tengamos más sesiones Claro que sí, como esta. a seguir en el acompañamiento, y bueno, muchas gracias y bendiciones esta noche. Gracias a todos los que compartieron hoy con nosotras. Gracias. Bye.